Bienvenido una vez más a este su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión comenzaremos a realizar otro personaje más de la peli de Encanto y se trata de Isabela Madrigal. En esta primera parte te mostraré todos los materiales que necesitamos para confeccionarla enterita. Te guiaré en los vídeos que debe ver antes de pasar a la siguiente parte y además haremos sus alpargatas. Yo he disfrutado muchísimo al realizarla, así que espero y se anime también. Y si es así, entonces comencemos. Para realizar el cuerpo de Isabela Madrigal ya tenemos tutorial listo en el canal y en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar dicho enlace. ¿Qué haremos diferente para esta muñequita? Pues en esos vídeos que verá el cuerpo base está realizado con hilo color carne y la ropa interior con hilo color naranja. Para Isabela en específico usted utilizará un color pues un poquito más oscuro. Yo he utilizado canela fuerte y para su ropita interior vamos a utilizar lila. Pues es el color que combina con su vestido, pero si usted desea utilizar otro color, para su ropa interior también puede hacerlo. Y ahora sí, pues veamos la lista de materiales. A pesar de que en el tutorial para el cuerpo base yo les muestro los materiales que se necesitan, yo aquí les voy a enseñar todos los materiales que ocupamos para confeccionarla enterita. Un detalle muy importante, nuestra muñequita mide aproximadamente 29 centímetros de largo, tejida con hilo Sinfonía. Este es un hilo 100% algodón mercerizado. Tiene 6 cabos y mide aproximadamente 3 milímetros su grosor, así nomás sin estirarlo. Para este hilo Sinfonía yo ocupo un gancho 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted realiza el punto bajo en forma de V, yo les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Y si quiere conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V, en la descripción de este tutorial le voy a dejar un enlace a un vídeo que ya tenemos listo en el canal. Vamos a ocupar muy pocos colores. Ya les había mencionado el hilo color canela para su cuerpo y el lila para su ropita interior. Pues también estaremos utilizando el lila para su vestido y en los zapatos. En los detalles de su rostro utilizaremos una hebrita de hilo color blanco y para el cabello y estos detalles en sus ojos vamos a necesitar tener listo aproximadamente 100 gramos de hilo color negro, pues este cabello se ocupa bastante hilo. Además vamos a necesitar hilo color arena o el que usted decida, puede también ser paja, para el detalle de la suelita de las alpargatas. Yo he decidido utilizar hilo de bordar para los detalles de las florecitas, tanto en el vestido como en el cabello, pero igual puedo utilizar hilo de 1 milímetro de grosor. Y voy a estar ocupando 4 colores, pero usted lo puede hacer a su elección los colores. Para este hilo de 1 milímetro estaré utilizando un gancho de 1.25 milímetros. He utilizado ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si usted desea utilizar los más pequeños o más grandes, claro que sí puede hacerlo. Además, para el cuerpo, para darle sostén a su cabeza, estaré utilizando un tubo de silicón y haré esto en su puntica. Este tubo de silicón mide 1 centímetro su diámetro y nunca utilizaremos menos de 12 centímetros de largo, pero siempre recomiendo colocarlo desde su entrepierna hasta que estemos terminando la cabecita y ahí vamos a cortar. Si usted desea utilizar otro material para darle sostén a su muñequita, claro que sí puede hacerlo. ¿Y cómo utilizar este tubo de silicón? Ahí en los tutoriales del cuerpo base, ahí lo verá. Materiales básicos como tijera, aguja lanera, alfileres y por supuesto no nos puede faltar relleno. Es todo el material que estaremos ocupando, así que si se ha animado a confeccionar a nuestra muñequita Isabela Madrigal, entonces comencemos con sus alpargatas. Entonces vamos a comenzar estas lindas alpargatas, vea. Y vamos a realizar 2 exactamente iguales.
Para estas alpargatas iniciaremos utilizando hilo color arena, o puedo utilizar otro color tan solo que sea pues así pues simulando un beige bien clarito. Iniciaremos esta vuelta 1 con un nudo corredizo y seguido realizaremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Estaremos repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple, comenzando a partir de la segunda cadena, 1 y 2, comenzando en esta cadena el primer punto bajo. Y les sugiero que marque esta cadena número 4 que realizamos, que solo será de subida por el momento, pero luego nos servirá para realizar el segundo aumento triple. Así que por favor coloque marcador si lo cree necesario. Ya llevamos un punto bajo, uno más y le sigue el aumento triple en la última cadena que nos queda. 2 y 3 puntos bajos juntos. Volvamos a repetir lo mismo, pero esta vez de este lado, y a su vez puede ir escondiendo esta hebrita del inicio. Un punto bajo, 2 y justo donde pedí marcara, en esa cuarta cadena que realizamos al inicio, ahí vamos a realizar el segundo aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar y habremos terminado esta vuelta número 1 con un total de 10 puntos. Para la vuelta número 2, primeramente coloque marcador y estaremos repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos, terminando la vuelta con 16 puntos. Un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos. El primer aumento, 2 y 3, y así volveremos a repetir una vez más 2 puntos bajos y 3 aumentos para terminar la vuelta. En la vuelta número 3 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y 6 aumentos, terminando esta vuelta con un total de 28 puntos. Un punto bajo, 2 y le siguen 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y así volveremos a repetir una vez más 2 puntos bajos y 6 aumentos para terminar la vuelta. En la vuelta 5 estaremos realizando 28 puntos revés. Vea, el punto revés se inserta el gancho por detrás, luego por delante del punto y así lo vamos a trabajar. Este es el primer punto bajo revés. 2, 3, 4 y así continuaremos realizando punto bajo revés hasta finalizar la vuelta. Si se le complica demasiado realizar este punto bajo revés, puede realizar el punto bajo solo tomando la hebra trasera, pero yo les sugiero que vea el enlace que le comparto en la descripción de este vídeo a un tutorial que ya tenemos en el canal donde le explico incluso en cámara lenta cómo realizar este punto. Y justo en el último punto bajo revés, ahí haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar hilo de color lila o el mismo que utilicen para el vestido. Ya podremos cortar este hilo de color arena
y vamos a unir el lila. Hagamos un nudito común. Y ya que lo tenga listo, pues terminemos este punto bajo revés utilizando el nuevo color. En la vuelta número 5 haremos 28 puntos bajos, pero esta vez tomando solo la hebrita trasera, o sea, esta hebrita de acá. Así estaremos trabajando esta vuelta. El primer punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando punto bajo solo tomando la hebra trasera hasta finalizar la vuelta. Para la vuelta número 6 presten mucha atención. Vamos a comenzar con un punto bajo. Le sigue un medio punto alto. Luego haremos 2 puntos altos. 1 y 2. Haremos 4 disminuciones de punto alto. Comenzamos un punto alto y cuando lo tengamos a media, comenzamos otro. Y ya que tengamos 3 hebras en el gancho, tomamos y cerramos los 2 juntos. Así vamos a realizar 3 más. La segunda disminución. La tercera. Y la cuarta y última. Le siguen 2 puntos altos, uno por cada punto. Un medio punto alto. Un punto bajo. Luego 3 disminuciones, 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. 6 medios puntos altos. Así nomás, sin cadena de subida ni nada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para terminar esta ronda, 3 puntos deslizados más. 1, 2 y 3. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 24 puntos. Para la vuelta número 7, colocamos el marcador, comenzaremos con un punto bajo, un medio punto alto, 2 puntos altos, 1 y 2, 2 disminuciones de punto alto, la primera, y la segunda disminución de punto alto. 2 puntos altos, 1, 2, un medio punto alto, un punto bajo. Vamos a realizar 3 puntos deslizados en esta vuelta, pero esta vez los estaremos haciendo en la base de los mismos puntos deslizados de la vuelta anterior, o sea, no aquí, sino que lo vamos a realizar justo debajo. 1, 2 y 3. Seguimos con 6 medios puntos altos, uno por cada uno de la vuelta anterior. 1, 2
3, 4, 5 y 6. Y volvemos a bajar con 3 puntos deslizados en la base de los 3 puntos deslizados de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Hagamos ahora una terminación y para ella realizaremos 9 puntos deslizados. Colocamos el marcador y realicemos solo 9 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, no ajuste demasiado, 5, 6, 7, 8 y 9. Y una vez realizados los 9 puntos deslizados, vamos a cortar la hebra dejándola cómoda para ahora realizar un cierre utilizando agujita lanera. Extraemos la hebra. También podremos retirar el marcador que estemos utilizando. Y ahora sí coloquemos aguja lanera. Vea cómo realizar este cierre. Aquí es donde hemos terminado, en este punto. En el siguiente no, en el que sigue, o sea en el primer punto deslizado de estos 3, insertamos la aguja lanera de esta manera y luego la volveremos a insertar justo en el punto, el último que realizamos. Y así estaremos formando una cadena más y no se notará tanto donde hemos acabado el tejido. Y ahora sí pues vamos a asegurar y esconder tantas hebras como nos hayan quedado. Y este ha sido el resultado una vez ya hayamos escondido las hebras. Y ahora sí pues hagamos un último detalle, hagamos este cordoncillo. Para este cordoncillo estaré utilizando el mismo hilo de color lila. Y vamos a iniciar con un nudo corredizo y luego 30 cadenas. Cuando ya tengamos listas 30 cadenas, vamos a realizar un punto bajo justo en el centro de los 6 medios puntos altos que hemos realizado aquí detrás. Contemos 1, 2, 3 y justo después del tercero, o sea en el centro de los 6, ahí vamos a realizar un punto bajo. Y para terminar el cordoncillo pues vamos a realizar 30 cadenas más. Yo estoy realizando 30, pero si usted lo cree necesario para realizar el lazo detrás, el amarre, cree necesario realizar más cadenas, pues puede hacerlo. Entonces comencemos 1, 2, 3, 4 y así continuará realizando cadenas hasta tener un total de 30 o lo que usted decida realizar. Una vez terminadas las 30 cadenas, pues vamos a cortar hebra. No la necesitamos larga. Extraemos y al alar pues ya quedará segura. Algo más, pues vamos a cortar estas hebras de cada inicio, o sea del inicio y del final. Vamos a cortarlas dejándolas bien corticas. Así nomás ya es suficiente. Y pues ahora sí pues vamos a colocarla a nuestra muñequita Isabela. Este zapatico está hecho exacto a la medida. Y vamos a hacer lo siguiente solo para que entre más fácilmente. Usted va a estirar el tejido sin miedo, no se va a romper. Y también lo vamos a estirar por acá arriba. Vea, tanto como usted lo crea necesario. Y una vez hecho esto, pues vea, va a crecer un poquitico. Y ahora sí, pues vamos a colocarlo. Jalando de atrás y de adelante. Esto pasará solo una vez, la primera vez que lo coloque, pero ya luego para una niña pues va a entrar fácilmente. Vea cómo queda por detrás. Y ahora sí pues vamos a anudar. Esto es lo que haremos por detrás. Por delante los vamos a cruzar y a su vez pues vamos a irlos ajustando. Así nos debe quedar.
volvemos hacia detrás y aquí pues vamos a hacer un lazo común, un lacito como el de nuestros zapatos. Y ahí usted lo va acomodando para que se vea bonito. Si usted desea realizar estos cordoncillos con alguna cinta finita, aunque sea de otro color incluso, puede hacerlo, igual le va a quedar súper bonitas las alpargatas. Y una vez anudadas, pues este será el resultado. Y con este tutorial, pues ya podremos tener listo su cuerpo y sus alpargatas. Espero y les haya gustado tanto como a mí, y si ha sido así no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Y si aún no forma parte de esta comunidad, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.